Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de tercero secundario. El tema que vamos a ver es funciones. Vamos a ver lo que es la gráfica de funciones. Sea f una función real, la gráfica f viene a ser el conjunto g de todos los puntos x, y en el plano, tal que x está en el dominio de la función f y y viene a ser la imagen producida a partir de x. Entonces yo voy a tener G, que viene a ser el conjunto formado por los pares ordenados x, y que pertenecen al producto cartesiano de los números reales, tal que y viene a ser la función f de x y a su vez x pertenezca al dominio de dicha función. Entonces, nosotros vamos a ver los gráficos de las funciones. Por ejemplo, acá tengo una gráfica cualquiera de una función. Va a ser función sí o sí si al trazar una paralela al eje Y corta la gráfica en un solo punto. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí dos gráficos. Para saber si estos dos gráficos son funciones, simplemente trazamos una línea paralela al eje Y. Si al trazar una línea paralela al eje Y choca en un solo punto, esa gráfica va a ser una función. Si choca en más de dos puntos, automáticamente esa gráfica no es función. Por ejemplo, acá observamos la gráfica f de x. Es una función porque L1, esta recta L1, que es paralela al eje Y, corta un solo punto. Por lo tanto, esta gráfica viene a ser una función. En el caso de g sub x, no es función porque si trazamos una recta L2, observamos que esta recta L2 ha cruzado en dos puntos a dicha gráfica. Por lo tanto, esta gráfica no es función. Entonces notemos la diferencia. Cuando tengo una gráfica que es función, se le trazo una recta paralela al eje y si choca en un punto, esa gráfica va a ser una función. Si choca en más de dos puntos, automáticamente la gráfica no es función. Vamos a ver ahora las funciones especiales. En este caso tenemos la función lineal o también llamada de primer grado. Es la función cuya regla de correspondencia es la siguiente: f de x, que es igual a m por x más b, donde m tiene que ser diferente a 0. Entonces observamos aquí que tanto m y b tienen que pertenecer a todos los números reales. A m también se le conoce como pendiente de la recta, representado por el tangente de un ángulo θ, o sea, un ángulo de inclinación. Y tendré que el punto b viene a ser el intercepto en el eje y. Ahora, para una función lineal o una función de primer grado tenemos que tener presente su dominio y su rango. Para una función lineal, el dominio viene a ser todos los números reales y el rango también viene a ser todos los números reales. Observamos la gráfica de una función lineal. Si el valor de m va a ser mayor a 0, o sea, un valor positivo, automáticamente la gráfica está inclinada hacia la derecha. Puede estar por la parte negativa de x o puede estar en la parte positiva de x. Entonces, como podemos observar, la gráfica se dirige hacia la derecha. Entonces, estas dos gráficas tienen el valor de m positivo. Si el valor de m que acompaña a x es negativo, o sea menor a 0, la gráfica se va hacia la izquierda. Por ejemplo, esta gráfica se dirige hacia la izquierda. De la misma forma, esta gráfica también se dirige a la izquierda. Por lo tanto, esta gráfica, el valor de m va a ser negativo. Entonces diferenciemos bien cuando el valor de m es positivo y el valor de m es negativo. Vamos a ver cómo se grafica este tipo de funciones lineales. Si yo tengo f de x que es igual a 5x menos 3, vamos a graficar esa función lineal. F de x lo convertimos en y que es igual a 5x menos 3. Tabulando, colocando valores, tendríamos los puntos de intersección. Si colocamos a x 0, el valor de y sería menos 3, porque 5 por 0, 0, 0, y 0 menos 3 sería simplemente menos 3, por lo tanto y sería menos 3. Y luego hacemos que y sea 0, y hallamos el valor de x. Menos 3 pasa al otro lado y 5 pasaría a dividir. Tendría el valor de x, que es 3 quintos. Estos puntos van a ser los puntos de intersección en mi plano cartesiano. Gráficamente tendría aquí el eje o el plano cartesiano donde ubico los puntos 0, menos 3 y 3 quintos, 0. Ubicamos el punto 3 quintos, 0, que viene a ser el punto que está aquí.
y este punto inferior viene a ser el 0, menos 3. Al ubicar esos dos puntos, simplemente trazo una línea que cruce esos dos puntos y automáticamente esta línea de aquí viene a ser mi función lineal f de x igual a 5x menos 3. Observemos otro ejemplo. Tengo la función f de x que es igual a menos 4x más 1. A f de x lo convertimos en y y sería y igual a menos 4x más 1. Vamos a graficar esa función. Tabulando, hacemos lo siguiente. En nuestra tabla colocamos los valores. Para x colocamos 0 y el valor de y automáticamente sería 1. Si colocamos el valor de y 0, desarrollando esto tendría que x sería un cuarto, porque 1 pasaría a restar y menos 4 pasaría a dividir. Por lo tanto sería un cuarto. Estos serían los puntos de intersección. 0,1 y un 1 cuarto, 0. Tenemos nuestro gráfico y ubicamos los puntos. Ubicamos el punto 0,1, que viene a ser este punto de aquí. Y luego el punto 1 cuarto, 0, que vendría a ser el punto que está aquí. Al tener esos dos puntos, unimos una línea recta que cruce a estos puntos de intersección. Por lo tanto, esta línea recta viene a ser la función y que es igual a menos 4x más 1. Entonces, es una forma de poder graficar una función lineal. Vamos a ver la función identidad. Es la función lineal cuando el valor de m, que es el que acompaña a x, es igual a 1. Y el valor de b tiene que ser también igual a 0. Por lo tanto, la regla de correspondencia vendría a ser la siguiente. F de x igual simplemente a x. A esto llamamos función identidad, cuyo gráfico va a ser una línea que cruce al plano cartesiano. En este caso, una línea que cruce el plano cartesiano y que divida a los dos ángulos en partes iguales. Por lo tanto, esta gráfica de aquí viene a ser una función identidad. Para una función identidad, el dominio viene a ser todos los números reales y el rango también viene a ser todos los números reales. Entonces, para este tipo de función identidad, su dominio va a ser todos los números reales y su rango también va a ser todos los números reales. Vamos a ver la función constante. Es una función lineal cuando el valor de m ahora es 0, cuya regla de correspondencia es la siguiente. F de x va a ser igual a un valor de k, o simplemente y igual a k. La gráfica de esta función constante simplemente es una línea recta horizontal, ubicada en y, a una altura k. Es decir, veamos la gráfica para una función de identidad. Tenemos nuestro plano cartesiano y si el valor de k es mayor a 0, ubicamos el punto k en el eje y positivo. Y simplemente trazo una línea paralela al eje x. Esta línea de aquí viene a ser la función constante. Tenemos nuestro plano cartesiano y en este caso si k es menor a 0, ubicamos por debajo de 0 en y. Y este sería el punto. Recuerda que k es menor a 0, no sea negativo. Por lo tanto, trazo una línea paralela al eje x, por lo tanto, este gráfico de aquí viene a ser la función constante, en este caso cuando k es menor a 0. Para una función constante se cumple que el dominio viene a ser todos los números reales. Para una función constante el dominio es todos los números reales. Y el rango simplemente va a ser el punto k, que puede estar en la parte positiva o en la parte negativa. Entonces el rango simplemente es el punto k. Vamos a ver la función cuadrática, también llamada segundo grado. Es la función determinada por la siguiente regla de correspondencia. Tenemos f de x que es igual a x al cuadrado más b por x más c. Esto viene a ser una función cuadrática, donde el valor a, b y c pertenece a los números reales. La gráfica de esta función es una curva llamada parábola, que tiene como vértice a v, que viene a ser igual a h, k. Entonces el vértice de esta parábola, que corresponde a la función cuadrática, tiene que ser de coordenadas h, k, donde el valor de h, para poder hallar aquí en la función cuadrática, está dado por la siguiente fórmula. H va a ser igual a menos b sobre 2bc. De mi función cuadrática simplemente tomo el valor de b que acompaña a x y lo divido entre 2 veces el valor de a que acompaña a x al cuadrado. Y para hallar el valor de k simplemente trabajo f del valor de h, que se reemplaza en la función cuadrática. Entonces yo para hacer en la gráfica de mi función cuadrática necesito saber el valor del vértice. Entonces también podemos trabajar la función cuadrática completando cuadrados.
Entonces, completando cuadrados, tendría la forma f de x que es igual a multiplicado por x menos h elevado al cuadrado, todo esto más k, para a que sea diferente de 0. Entonces, esta es una forma de representar la función cuadrática y esta es otra forma para representar también la función cuadrática. En este caso, aquí yo puedo obtener los valores del vértice. H va a ser el que acompaña a x y k es la función que acompaña a toda la expresión cuadrática. De esos valores yo puedo obtener el vértice de la función. Ahora vamos a ver la función o la gráfica de la función cuadrática. Por ejemplo, tengo la función f de x que es igual a por x menos h elevado al cuadrado más k. En este caso ubicamos el vértice, que está formado por h, k. En mi plano cartesiano ubico el punto que viene a ser el vértice, ubicado o representado por v, que está formado por las coordenadas h, k. Ahora, tener presente que este punto, mi parábola, viene a ser esta figura de aquí. Esta línea curva viene a ser la parábola. Ahora, tener presente algo. Si el valor de a es mayor a 0, la parábola se va hacia arriba. Por lo tanto, yo voy a observar que del gráfico el dominio de la función va a ser todos los números reales. Y el rango viene a ser a partir de este punto, que viene a ser el vértice. Recuerda que el rango son los valores de y. Este punto que corresponde a k. Entonces de k se va hasta más infinito. Por lo tanto, el rango sería desde el valor de k hasta más infinito. En este caso se nota que el mínimo valor de la función va a ser k. Entonces de mi función el mínimo valor que va a tomar simplemente sería el punto k que corresponde al vértice. Entonces yo voy a decir que k es el mínimo valor de la función f, que viene a ser una función cuadrática. Ahora, si tenemos ya también para una función f de x que es igual a por x menos h elevado al cuadrado más k, donde el vértice es h, k. En este caso ubicamos el punto que viene a ser el vértice h, k. Si el valor de a ahora es menor a 0, la gráfica se va hacia abajo. Entonces, tener presente, si el valor de a es mayor a 0, la gráfica se iría hacia arriba. Pero como este caso es menor a 0, la gráfica se va hacia abajo. O sea, mi parábola se va hacia abajo. De aquí puedo observar que el dominio de la función va a ser todos los números reales. Y el rango sería, recuerda que el rango son los valores de y, el rango sería desde este punto que viene a ser k hasta menos infinito, porque mi gráfico se va hacia abajo. Sería hasta menos infinito. Por lo tanto, el rango sería desde menos infinito hasta el valor de k. En este caso se ve que el máximo valor de la función va a ser k. Entonces, de esta función, el máximo valor que va a tomar simplemente sería el punto k. K es el máximo valor de la función f. Tener presente que esta gráfica se cumple cuando el valor de a es menor a 0. Vamos a ver la función valor absoluto. Es la función determinada por la siguiente regla de correspondencia. F de x que es igual a multiplicado por valor absoluto de x menos h más k. Como esto viene a ser una función de valor absoluto, también tenemos que detener el vértice, que está formado por el valor de h y el valor de k. A partir de este vértice yo voy a trazar mi gráfica para valor absoluto, que viene a ser en forma de v. Acá tenemos mi vértice formado por h, k, y acá tendría la función valor absoluto, que es en forma de v, donde este punto viene a ser el vértice. De aquí, a partir de aquí sale mi gráfica de valor absoluto. Ahora, si yo tengo la función f de x, que simplemente es valor absoluto de x, la gráfica sería, en el plano cartesiano, el vértice sería a partir del origen de coordenadas. A partir de ahí trazo en forma de v la función f de x que es igual a valor absoluto de x. Ahora, si tengo la función f de x que es igual a menos valor absoluto de x, la gráfica viene a ser la siguiente. En este caso, el vértice estaría en el origen de coordenadas. Y como es un valor negativo, el valor absoluto se dirige hacia abajo. En este caso, esta sería la gráfica para la función menos valor absoluto de x. Ahora vamos a ver la gráfica de la función, perdón, acá corrijamos, acá debe ser función valor absoluto. Entonces, yo tengo f de x que es igual a por x menos h, que viene a estar en valor absoluto más k. Ahora, como vimos en la ecuación, en la función cuadrática, la misma idea para aquí, para el valor absoluto. Si el valor de a es mayor a 0, la gráfica se va hacia arriba. Entonces, ubicamos el vértice que es h, k, y la gráfica se iría hacia arriba porque el valor de a es mayor a 0.
Tener presente que este gráfico de acá en forma de V es la función f de x que es igual a por valor absoluto de x menos h más k. Aquí, en este caso, el dominio va a ser todos los números reales. Y el rango va a ser desde el valor de k que corresponde a y, y como se va hacia arriba sería hasta más infinito. Entonces sería el rango k hasta más infinito. En este caso se nota que el mínimo valor de mi gráfico va a ser simplemente el punto k. Ahora, si tengo también la función f de x, que viene a ser a por valor absoluto de x menos h más k. Si el valor de a es menor a 0, la gráfica se abre hacia abajo. Entonces ubico el vértice h, k, y como el valor de a es menor a 0, por lo tanto la gráfica se iría hacia abajo. En este caso, esta gráfica de acá en forma de v invertida sería la función f de x, que es igual a por valor absoluto de x menos h más k. En este caso, el dominio viene a ser todos los números reales. Y el rango viene a ser desde el punto del vértice que viene a ser k y se va hasta menos infinito. Por lo tanto, sería desde menos infinito hasta k. En este caso, se ve que el máximo valor de mi función va a ser el punto k. Vamos a ver la función raíz cuadrada. Es la función determinada por la siguiente regla de correspondencia, f de x que es igual a por raíz cuadrada de x menos h más k. Como todas las demás funciones, para la gráfica de la función raíz cuadrada también tenemos que trabajar con el vértice. En este caso sería h, k. Y ahora para la función raíz cuadrada, simplemente del vértice que viene a ser este punto, se traza una curva. Esta curva de aquí viene a ser la función raíz cuadrada. Ahora, si la función de la función raíz cuadrada, donde el vértice va a ser 0,0, o sea el origen de coordenadas, simplemente a partir de ese origen se traza una curva. Esta curva vendría a ser para la función f de x que es igual a raíz cuadrada de x. Pero si fuera la función f de x que es igual a menos raíz cuadrada de x, en este caso la gráfica ya no se iría hacia arriba, sino se iría hacia abajo. Entonces tener presente esto, la gráfica de las funciones cuando tengo raíz cuadrada de x positiva y menos raíz cuadrada de x, en este caso valor negativo. La gráfica de la función raíz cuadrada, por favor corrijamos, acá debe ser función raíz cuadrada, sería la siguiente. Tengo f de x que es igual a por raíz cuadrada de x menos h más k. En este caso el vértice sería h, k, que lo ubicamos en este punto, h, k. Ahora, si el valor de a es mayor a 0, la gráfica se va hacia arriba. Pero acá tenemos dos tipos de gráfica. Uno es hacia arriba, pero a la derecha, y otro es hacia arriba, pero a la izquierda. Y depende de estas dos condiciones. Si el valor de a que acompaña la raíz es mayor a 0 y a su vez el valor de x es mayor o igual al valor de h. Si sucede eso, la función o la gráfica de la función raíz cuadrada se va hacia arriba y a la derecha. Si tengo que el valor de a es mayor a 0, pero en este caso x va a ser menor o igual a h. Por lo tanto, la gráfica sería hacia arriba y ahora a la izquierda. Entonces notemos aquí la diferencia para la gráfica de la función raíz cuadrada. En esta gráfica obtenemos que el dominio va a ser desde el valor de h, y como la gráfica se va hacia la derecha, sería de h hasta más infinito. Eso viene a ser el dominio. Y el rango también de la misma idea, pero en este caso el punto k, y como se va hacia arriba, sería hasta más infinito. Por lo tanto, el rango es del punto k hasta más infinito. Y aquí observamos que la gráfica de mi raíz cuadrada se va hacia arriba, pero ahora a la izquierda. Entonces el dominio viene a ser el valor que toma h, pero en este caso como se va a la izquierda sería hasta menos infinito. Por lo tanto el dominio es desde menos infinito hasta h. Y el rango simplemente sería del punto k, como se va hacia arriba sería hasta más infinito. Entonces el rango es de k hasta más infinito. Entonces cuando mi función raíz cuadrada se va hacia arriba, siempre y cuando el valor de a es mayor a 0, o sea un valor positivo. Ahora veamos la función f de x que es igual a por raíz cuadrada de x menos h más k. En este caso, función raíz cuadrada, pero el valor de a ahora es menor a 0. Por lo tanto, va a haber dos tipos de gráfico. En este caso, cuando el valor de a es menor a 0, la gráfica se va hacia abajo. Si puede irse hacia abajo a la derecha, puede irse hacia abajo a la izquierda. Depende de estas condiciones. El valor de a menor a 0 y el valor de x es mayor o igual a h. Por lo tanto, si es mayor o igual a h, se va hacia abajo, pero a la derecha. Ubicamos el vértice que está formado por h, k.
A partir de este gráfico puedo hallar el dominio. El dominio viene a ser el punto H y como se va abajo y a la derecha sería desde H hasta más infinito. Por lo tanto, ese es el dominio de la función. Y el rango sería desde el punto K. Recuerda que esta función se va hacia abajo de K hasta menos infinito. Por lo tanto, el rango es desde menos infinito hasta el valor de K. Ahora, si mi función raíz cuadrada se va hacia abajo pero a la izquierda, se cumple cuando el valor de A es menor a 0, pero en este caso X es menor o igual a H. Por lo tanto, mi función se va hacia abajo y a la izquierda. Entonces, a partir de aquí puedo hallar el dominio y el rango. El dominio viene a ser desde el punto H hacia menos infinito, porque la gráfica se va hasta menos infinito. Entonces el dominio es desde menos infinito hasta H. Y como puedes percatar, también se va hacia abajo. Por lo tanto, comienza del punto K hasta menos infinito. Entonces el rango sería desde el valor de K hasta menos infinito. Por lo tanto, de menos infinito al valor de K. En ambos puntos debe ser cerrado. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 5 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea de la página 242, la 2 y la 4. De la 243, la 2 y la 4 y de la 247, la número 2. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1. Me piden hallar el dominio de las funciones. En este caso, vamos a hallar el dominio de la función f de x, que es igual a raíz cuadrada de x menos 8. Entonces, vamos a hallar el dominio de esta función. Tener presente que el dominio viene a ser todos los valores que va a tomar x para dicha función. Entonces, nosotros tenemos que tener presente algo. Para una raíz cuadrada, para la función raíz cuadrada. ¿Cómo hallamos el dominio para una función raíz cuadrada? Simplemente tenemos que analizar, en este caso, la raíz cuadrada de un valor, por ejemplo, x. Tener presente que el valor siempre de una raíz cuadrada siempre va a ser un valor positivo. Por lo tanto, esto tiene que ser mayor a 0. Ahora, también puedes tomar la raíz cuadrada de un valor, puede también ser 0. Por lo tanto, también va a ser mayor o también va a ser igual a 0. Entonces, la raíz cuadrada de un número siempre me va a dar un valor positivo o el mínimo valor que puede darme es 0. Entonces, nosotros recordamos que si nosotros sacamos la raíz cuadrada de cualquier número, siempre va a ser un valor positivo. Por eso que definimos que la raíz cuadrada de un valor siempre va a ser mayor o puede ser igual al valor de 0. Entonces, a partir de esta definición, yo voy a decir que el valor que está dentro de esa raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, esto viene a ser la definición para una función de raíz cuadrada. Siempre el valor que está dentro de una raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, con esa definición vamos a ir a la función f de x. Yo tengo la función f de x, que es una función raíz cuadrada, que viene a ser f de x igual a raíz cuadrada de x menos 8. O sea, una función raíz cuadrada. Para hallar el dominio de este, lo que tengo que es analizar el valor que está dentro de la raíz. Que en este caso viene a ser x menos 8. Por lo tanto, hallamos el dominio. Hallamos el dominio. Entonces, como nosotros vamos a analizar todo lo que está dentro de la raíz cuadrada, yo sé por definición que el valor que está dentro de la raíz cuadrada siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, x menos 8 tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, el valor que está dentro de una raíz cuadrada tiene que ser siempre mayor o igual a 0. De aquí hallamos los valores de x. Menos 8 pasa al otro lado y tendría que x va a ser mayor o igual a 0. Entonces, x es mayor o igual a 0. Perdón, menos 8 pasa al otro lado y sería 8 positivo. Entonces, x es mayor o igual a 8 positivo. Ahora, el dominio consiste en hallar los valores que va a tomar x para mi función f de x. Por lo tanto, yo tengo los valores de x. X me dicen que es mayor o igual a 8. Si tú lo graficas, tendrías el intervalo, en este caso desde 8, cerrado porque es mayor o igual, hasta más infinito, en este caso abierto. Entonces, si tú graficas, obtienes el intervalo desde 8 cerrado hasta más infinito. Esos son los valores que toma x.
Pero como el dominio trabaja con x, no te olvides que el dominio son los valores que toma x. Entonces yo puedo decir que el dominio de mi función f de x, el dominio de la función f de x, va a ser igual al intervalo 8 hasta más infinito. Entonces, para mi función f de x, x pertenece al intervalo de 8 más infinito. Como el dominio son los valores que toma x, entonces yo voy a decir que el dominio de mi función f de x va a ser el intervalo de 8 hasta más infinito. Entonces, esto va a ser el dominio para mi función f de x. Entonces, todos los valores que van a estar aquí me van a cumplir para esta raíz cuadrada. Entonces, hallemos ahora el dominio de la otra función, que también es una función raíz cuadrada. Entonces, hallemos el dominio. Hallamos el dominio de la función. En este caso son los valores que va a tomar x. Ahora, en este caso, y también se puede representar como f de x. O sea, se puede colocar y o se puede colocar f de x. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de menos x más 4. Ahora, por definición, yo sé que todo el valor que está dentro de una raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, vamos a hacer la igualdad. Tengo menos x más 4. Eso siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Nosotros no te olvides que para una raíz cuadrada, el valor que está dentro de la raíz siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, menos x más 4 tiene que ser mayor o igual a 0. De aquí voy a hallar los valores de x y por lo tanto el dominio de la función. Entonces yo tendría menos x más 4, 4 pasa al otro lado. Tendría menos x mayor o igual a 4 positivo pasa a menos 4. Para eliminar el signo menos, eliminamos y simplemente quedaría x positivo. Pero al eliminar los signos, la desigualdad cambia de dirección. Si aquí era mayor o igual, ahora es menor o igual al valor de 4 positivo. Entonces, x va a ser menor o igual a 4. El intervalo, haciendo tu gráfica, puedes obtener el intervalo, que x va a pertenecer al intervalo desde menos infinito hasta el valor de 4 cerrado, porque es menor o igual. Entonces, si tú haces tu gráfico, tu intervalo va a ser desde menos infinito hasta 4. Estos son todos los valores que va a tomar x para mi función. Pero como a mí me piden hallar el dominio, entonces hallamos el dominio, en este caso de la función, va a ser igual a los valores que toma x. ¿Y qué valores toma x? Este intervalo. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser el intervalo desde menos infinito hasta 4. Entonces, eso viene a ser el dominio, o sea, los valores que toma x en mi función y, que es igual a raíz cuadrada de menos x más 4. Entonces ya hallé el dominio para esta función. Vamos a hallar el dominio de esta función. Y, que es igual a 2 por raíz cuadrada de 2x más 7 igual a menos 4. Entonces es una función raíz cuadrada. Entonces yo puedo representar y como f de x, que va a ser igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 2x más 7, y eso a su vez menos 4. Tener presente que acá tengo la raíz cuadrada, por lo tanto voy a trabajar con esa raíz cuadrada. Cuando yo tengo para hallar el dominio de una función que contiene raíz cuadrada, lo que a mí me importa es simplemente todo el valor que está dentro de la raíz. A partir de ese valor, yo voy a hallar el dominio. Entonces, tener presente que todo el valor que está dentro de una raíz tiene que ser siempre mayor o igual a 0. Entonces, hallamos el dominio. Entonces, vamos a hallar el dominio. Recuerda que el dominio viene a ser los valores que toma x. Entonces, tener presente aquí que solamente vamos a usar los valores que están dentro de la raíz cuadrada, que viene a ser 2x más 7. En este caso, 2x más 7 tiene que ser eso mayor o igual a 0. A partir de esta desigualdad voy a hallar los valores de x. Entonces 7 pasa a restar, tendría 2x mayor o igual a 7 positivo pasa como menos 7. 2 pasaría a dividir. Tendría que x va a ser mayor o igual a menos 7 medios. Entonces tengo la desigualdad x mayor o igual a menos 7 medios. Si hacemos el gráfico, puedo obtener el intervalo para x. X va a pertenecer al intervalo, en este caso de menos 7 medios hasta más infinito. Haciendo tu gráfico obtendrías este intervalo. O sea, esos son los valores que va a tomar x para mi función.
como a mí me piden hallar el dominio viene a ser los valores que toma x. Por lo tanto, el dominio de la función f va a ser igual a los valores que toma x, que es el intervalo de menos 7 medios hasta más infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser de menos 7 medios cerrado hasta más infinito. Entonces, ese es el dominio para dicha función. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me piden hallar el dominio de las funciones. Entonces, vamos a hallar el dominio. En este caso ya no tengo una función raíz cuadrada. Observo que acá es una función diferente. Acá tengo una fracción. Por lo tanto, a esta función se le llama función racional. Entonces, para una función racional vamos a ver cómo se halla el dominio. Recuerda que esto pertenece a un número racional, porque trabajamos con fracción. Tener presente algo, que si yo tengo una función racional, por ejemplo, f de x, que es igual a por x sobre b. Tenemos acá una función racional. Ahora, para yo hallar el dominio de una función racional, tenemos que tener presente algo. En una fracción, tener presente que el denominador, en este caso b, siempre tiene que ser diferente de 0. Entonces quiere decir que b va a tomar cualquier número a excepción del valor de 0. ¿Por qué no puede tomar 0? Porque no existe una división entre 0. Por lo tanto, siempre tenemos que tener presente que para una función racional el denominador tiene que ser diferente de 0. Bajo esta premisa, yo voy a trabajar con mi función racional. Entonces yo voy a tener aquí f de x, que es igual a la función racional, x más 1, todo esto sobre x más 4. Vamos a hallar el dominio. Hallamos el dominio. Entonces, tener presente algo. Si tenemos la incógnita x que está en el denominador, vamos a aplicar lo siguiente. En una función racional, tener presente que el denominador, que es x más 4, tiene que ser diferente de 0. Recuerda que el denominador no puede ser 0. Entonces voy a decir que x más 4 puede ser o va a ser diferente de 0. O sea, no puede tomar el valor de 0. Entonces, ¿para qué valor x? Toda esta expresión me va a dar 0. Despejando, tendría que x va a ser diferente de 4 pasa al otro lado a restar, sería menos 4. Por lo tanto, x no va a tomar el valor de menos 4. Porque si toma el valor de menos 4, al reemplazarlo sería menos 4 más 4 sería 0. Y la idea es que no sea 0. Entonces, yo puedo decir aquí que x, o puedo tomar cualquier valor para x en mi función racional. Cualquier valor, 0, 1 medio, raíz cuadrada de 2, etc. Menos un número. ¿Cuál es ese número? El menos 4. Por lo tanto, yo voy a decir que el dominio de la función, que son los valores que toma x, va a ser todos los números reales, o sea, cualquier número posible. Entonces, vamos a definir R como los números reales. Entonces, sería todo número real a excepción de un número. ¿Cuál es ese número que no va a tomar x? Recuerda que el dominio es x. No va a tomar el valor de menos 4. Por lo tanto, serían todos los números reales a excepción del número menos 4. Entonces, esto viene a ser el dominio para mi función racional. Cualquier número real menos el número menos 4. Entonces, este es el dominio para la función f de x. Veamos aquí que tenemos otra función racional y vamos a hallar su dominio. Tener presente aquí que para hallar el dominio en esta función racional simplemente me voy a concentrar en la fracción. Como el x está en el denominador, aplicamos este procedimiento. Entonces vamos a trabajar con este valor. Acá yo voy a decir hallamos el dominio. Vamos a ver qué valor no va a tomar x. Recuerda que en una fracción el denominador 2x más 7 tiene que ser diferente de 0. O sea, este valor de aquí no puede salir 0. Tiene que ser diferente de 0. A partir de esa diferencia voy a hallar qué valor no debe tomar x. Por lo tanto, despejando 7 pasa al otro lado, tendría 2x, va a ser diferente de menos 7. Si es 7 positivo pasa a menos 7. 2 pasaría a dividir, tendría que x va a ser diferente de 7 medios.
Entonces, x no va a tomar el valor de 7 medios, porque si tomaría el valor de menos 7 medios, al reemplazar sería 0, y no puede haber una fracción 4 sobre 0. Por lo tanto, x no va a tomar menos 7 medios. Entonces, yo puedo hallar ya el dominio de mi función. Entonces, el dominio de la función va a ser, x le puedes dar cualquier número, o sea, cualquier número real, a excepción de un número. ¿Qué número no va a tomar x? El menos 7 medios. Por lo tanto, es cualquier número real, a excepción de un número que viene a ser 7 menos 7 medios. Entonces, el dominio para esta función va a ser todo número real, o sea, cualquier número real, menos el valor de menos 7 medios. Entonces ya hallé el dominio para esta función. Vamos a hallar ahora el dominio de esta función f de x, que es igual a menos x sobre 2x más 9, función racional. Entonces, lo que vamos a tener presente nosotros es solamente el denominador, que es 2x más 9. Entonces hallamos el dominio. Entonces, vamos a hallar el dominio. Para hallar el dominio, simplemente me concentro en el denominador de mi función racional, que el valor de 2x más 9 tiene que ser diferente de 0. Recuerda que este valor del denominador tiene que ser diferente de 0, no puede salirme 0. Entonces de aquí voy a hallar el valor de x que no debe cumplir. Despejando tendría 2x, va a ser diferente, el 9 positivo pasa como menos 9. 2 pasaría a dividir, tendría que x va a ser diferente de menos 9 medios. Entonces x no toma el valor de menos 9 medios. Por lo tanto, yo ya puedo hallar el dominio de mi función. Entonces yo digo acá que el dominio de función f va a ser igual. Como puedes observar, aquí x podría tomar cualquier valor, cualquier número. Por lo tanto, va a ser todo el conjunto de números reales. Pero a excepción de un valor, o sea, x no va a tomar un valor. ¿Cuál es el valor que no toma? Menos 9 medios. Por lo tanto, sería cualquier número real menos el número menos 9 medios. Por lo tanto, esto viene a ser el dominio para mi función racional. Cualquier número real menos el número menos 9 medios. ¿Ya? Recuerda que x no puede tomar este número, porque si tomaría este número, acá me saldría 0 y no existiría la función racional. Por lo tanto, esto viene a ser el dominio de mi función racional. Antes de avanzar, vamos a escribir una pequeña nota. Si yo tuviera la función, en este caso, f de x, que es igual, por ejemplo, a 2x más 3 y todo esto dividido entre 2. Ahora, tener presente algo. Esto viene a ser una función racional, porque es una fracción. Tener presente que el denominador tiene que ser diferente de 0. Pero como yo observo que el denominador es tiene un número que viene a ser 2, yo sé que 2 es diferente de 0. Por lo tanto, yo ya no voy a trabajar de esta forma. Notemos la diferencia. Aquí la incógnita está en el denominador. En mi función racional que hemos trabajado, x está en el denominador. Por lo tanto, aplico este procedimiento. Aquí la variable x no está en el denominador. Por lo tanto, no aplico este procedimiento. ¿Qué se hace aquí? Simplemente esto se puede trabajar como la función f de x, que va a ser igual a, como es una fracción que está dividido entre 2, o sea, un número entre 2, esto se puede convertir como un medio multiplicado por 2x más 3. Esta fracción se puede convertir de esta forma. Ahora, nosotros para hallar el dominio tenemos que saber los valores que toma x. Tener presente aquí que x va a tomar cualquier valor, no va a haber ninguna restricción. Puede tomar raíz cuadrada, por ejemplo, raíz cuadrada de 3, un medio, etc. X toma cualquier valor. Por lo tanto, el dominio para esta función va a ser todos los números reales. X tomaría cualquier valor. Entonces, no hay ninguna restricción para decir que x no puede tomar dicho valor. X tomaría cualquier valor. Entonces, tener presente aquí que R, esto me indica conjunto de números reales. Este R me indica que es el conjunto de números reales. Recuerda que R, que el conjunto de números reales
está formado por los números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Entonces, cuando tú te muestran la letra R, eso significa que es el conjunto de números reales. Recuerda que el conjunto de números reales está formado por los números naturales, números enteros, números racionales y número irracional. Por lo tanto, cuando a ti te dan el conjunto de números reales, pues X podría tomar cualquiera de estos números. Notemos la diferencia aquí. Aquí no hay ninguna restricción porque el X de la función está en el numerador y no está en el denominador. Aquí el X está en el denominador. Como está en el denominador, aplicamos este criterio. Entonces notemos la diferencia entre dos funciones racionales. Ahora, si yo quisiera hallar el dominio para una función cuadrática, recuerda que esto viene a ser una función cuadrática porque tengo el exponente de x que está elevado al cuadrado. Cuando yo tengo esta forma, simplemente el dominio de esta función sería cualquier número real. O sea, x le puedes asignar cualquier número real. No hay ninguna restricción que se aplique en esta función. X puede ser cualquier número natural, un número entero, un número racional o un número irracional. Por lo tanto, cuando yo tengo esta forma de la función, el dominio va a ser todos los números reales. Entonces, hay que notar bien eso. Acá tengo mi función racional y acá tengo una función cuadrática. En este caso, acá va a ser todo número real porque x puede tomar cualquier número. De la misma forma aquí, x puede tomar cualquier número, por lo tanto, el dominio va a ser todos los números reales. En esta función racional que hemos analizado, x no puede tomar cualquier número. Especialmente, ¿qué número no va a tomar? El menos 9 medios. El otro número puede tomar, cualquier número puede tomar x a excepción de esto. Entonces notemos la diferencia para poder hallar el dominio de una función. Entonces ya tengo el dominio de las funciones para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Vamos a hallar el dominio de las funciones. En este caso tengo f de x que es igual a x sobre x al cuadrado menos 6x menos 7. Tener presente que esto es una función racional porque tengo la variable x en el denominador. Entonces vamos a hallar el dominio. Entonces, al hallar el dominio, recuerda que una fracción racional yo me concentro simplemente en el denominador de dicha fracción. Tener presente que en el denominador, que en este caso viene a ser un polinomio cuadrático, x al cuadrado menos 6x menos 7, tiene que ser diferente de 0. Recuerda que el denominador para una función racional tiene que ser diferente de 0. Entonces, a partir de aquí tengo que hallar los valores de x para ver qué valores no toma. Entonces, esto voy a trabajar como si fuera una ecuación cuadrática. De aquí voy a hallar los valores de x que no debe tomar. Tengo x al cuadrado menos 6x menos 7, que aplicamos el aspa simple. Entonces yo tendría aquí x por x, y aquí para obtener menos 7 sería un 7 por 1. Donde el negativo sería en menos 7. Sería menos 7 por 1, menos 7. Aplicando el aspa simple, obtendría x y menos 7x. Menos 7x más x, obtengo el valor de menos 6x. Entonces ya está correcto el aspa. Entonces mis factores quedaría x menos 7 multiplicado por x más 1. Y todo esto va a ser diferente de 0. O sea, quiere decir que como una ecuación cuadrática que hemos realizado, x menos 7 tiene que ser diferente de 0 y x más 1 tiene que ser diferente de 0. Entonces tener presente aquí que esto va a ser diferente de 0 y que esto también tiene que ser diferente de 0. Entonces voy a tener dos valores para x que tienen que ser o que no debe tomar. Entonces yo tendría aquí que x menos 7 va a ser diferente de 0. Por lo tanto tendría que x va a ser diferente a 7 positivo. Menos 7 pasa al otro lado y sería 7 positivo. Y también tendría que x más 1 tiene que ser diferente de 0. 1 pasaría a restar, tendría que x va a ser diferente de menos 1. Si es 1 positivo, pasa al otro lado como menos 1. Ahora, como es un valor o una función, en este caso cuadrática, quiere decir que x toma dos valores. X va a tomar el valor de 7 y el valor de menos 1. Ahora, para hallar el dominio de dicha función sería el dominio de la función va a ser
tener presente que se le va a dar al valor de x cualquier número. Por lo tanto, va a ser todos los números reales. El conjunto de los números reales. A excepción, en este caso, de dos valores. ¿Qué valores no va a tomar x en este caso? Menos 1 y 7. Esos dos valores no debe tomar x para que este denominador le salga 0. Por lo tanto, sería todos los números reales menos los dos números, que vienen a ser menos 1 y el valor de 7. Entonces, esto viene a ser el dominio de mi función. Cualquier número real menos los números menos 1 y 7. Entonces, eso va a ser el dominio para mi función f de x. Vamos a hallar el dominio ahora de la función h de x. En este caso tengo una función racional. Entonces hallamos el dominio. Hallamos el dominio. Entonces, tener presente que para hallar el dominio de una función racional, donde tengo que la variable x esté en el denominador, entonces vamos a trabajar con el denominador. Entonces yo sé por definición que 2x al cuadrado menos 13x menos 7, que pertenece al denominador de una función, en este caso racional, tiene que ser siempre diferente a 0. O sea, este valor no te olvides que debe ser diferente a 0. Entonces de aquí vamos a hallar los valores de x que no debe tomar. Ecuación cuadrática. Aplicamos el aspa. En este caso tendría 2x al cuadrado, que vendría de 2x por x. Y aquí tendría menos 7. Podría ser entonces aquí 1 y aquí 7. Donde uno de ellos va a ser negativo. En este caso le voy a agregar el menos 7. Al aplicar el aspa simple, tendría menos 14 más 1. Menos 14 más 1 obtendría menos 13x. Por lo tanto está correcto el aspa. Los factores serían 2x más 1 multiplicado por x menos 7. Y esto tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, cada uno de estos factores tiene que ser diferente de 0. Cada factor va a ser diferente de 0. Por lo tanto, yo voy a tener aquí que 2x más 1 tiene que ser diferente de 0. Despejando, 1 pasa al otro lado, tendría 2x, va a ser diferente de menos 1. 2 pasaría a dividir, entonces tendría que x va a ser diferente a menos 1 medio. Allí vemos el otro factor, x menos 7 diferente de 0. Entonces yo tengo que x menos 7 también tiene que ser diferente de 0. Despejando tendría que x va a ser diferente, si menos 7 pasa al otro lado sería 7 positivo. Entonces, x no puede tomar los valores de menos 1 medio y no puede tomar el valor de 7. Por lo tanto, yo ya puedo hallar el dominio de la función. El dominio de la función para mi función racional sería cualquier número real. Cualquier número que pertenezca al conjunto de números reales, pero a excepción de dos valores. En este caso, dos valores. ¿Cuáles son esos números que no debe tomar x? Menos 1 medio y el otro número sería 7. Entonces, el dominio de mi función, en este caso es la función h, corrijamos acá, el dominio de la función h es cualquier número real, o sea, el conjunto de números reales, a excepción de dos números, que viene a ser menos 1 medio y el otro número es 7. O sea, x no tomaría estos valores. Puede tomar cualquier otro número a excepción de estos dos. Por lo tanto, ya tengo el dominio de dicha función. Vamos a hallar el dominio de esta función. Tengo f de x que es igual a x al cuadrado más 6x menos 2 sobre 4x al cuadrado más 31x más 21. Entonces, hallemos el dominio de esta función racional. Hallamos el dominio. Entonces, tener presente que para una función racional yo me voy a concentrar únicamente en el denominador. Por lo tanto, el denominador, que viene a ser 4x al cuadrado más 31x más 21, esto siempre tiene que ser diferente de 0. Entonces vamos a trabajar como si fuera una ecuación cuadrática. Aquí aplicamos el aspa simple. En este caso tendría 4x por x sería 4x al cuadrado. Para obtener 21 voy a hacer un 3 por 7. Al aplicar el aspa, 4 por 7, 28, 3 por 1, 3. 28 más 3, 31. Entonces sería 31x. Entonces ya apliqué el aspa simple. Obtendría los factores 4x más 3. Todo eso multiplicado por x más 7.
y esto tiene que ser diferente de 0. Ahora, cada uno de ellos tiene que ser, cada factor tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, vamos a hallar los valores de x. Tendría que 4x más 3 tiene que ser diferente de 0. Despejando, tendría 4x, va a ser diferente, 3 positivo pasa al otro lado como menos 3. 4 pasa a dividir, tendría que x va a ser diferente de menos 3 cuartos. También trabajemos ahora con x más 7. X más 7 tiene que ser diferente de 0. 7 pasaría a restar, tendría que x va a ser diferente, 7 positivo pasa como menos 7. Entonces, los valores que no va a tomar x va a ser menos 7 y menos 3 cuartos. Entonces ya podemos hallar el dominio de la función. El dominio de la función, en este caso el dominio de f, va a ser igual. Como es una función racional, va a tomar x, tomaría cualquier número real, a excepción de dos valores, menos dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores que no va a tomar? Menos 7 y menos 3 cuartos. Por lo tanto, aquí sería menos 7 y menos 3 cuartos. Entonces, ya tengo el dominio de la función. El dominio de la función va a ser todos los números reales, a excepción de dos números, o sea, x no toma esos dos números, que va a ser menos 7 y menos 3 cuartos. Entonces, ya tengo el dominio para la función f. Ejercicio número 4. Me dicen, dadas las funciones f de x y g de x, me piden hallar la intercepción del dominio de f y el dominio de g. Entonces, aquí me piden hallar la intercepción de dos intervalos. En este caso tengo que hallar el dominio de la función f de x y el dominio de la función g de x. Una vez que tenga esos dos dominios, lo voy a interceptar. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces voy a decir aquí, hallamos el dominio de f de x. Entonces vamos a hallar el dominio de la función f de x. Yo tengo que la función f de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 25. Todo esto más 3. Como tengo una función raíz cuadrada, recuerda que aquí solamente nos concentramos en el valor que está dentro de la raíz. Por lo tanto, ese valor que es x al cuadrado menos 25, eso tiene que ser mayor o igual a 0. A partir de aquí voy a hallar los valores de x. Pero ten presente que es x al cuadrado, o sea, aquí vamos a trabajar con inecuaciones cuadráticas. Entonces, como es x al cuadrado menos 25, podría aplicar diferencia de cuadrados. Entonces sería x menos 5 multiplicado por x más 5. Y todo esto va a ser mayor o igual a 0. Para yo hallar los valores para una inecuación cuadrática, acá tengo que hacer mi gráfico. En este caso vamos a encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos sería x menos 5 igual a 0. Despejando sería x5. Y tendría x más 5 igual a 0, despejando tendría x menos 5. Entonces estoy hallando los puntos críticos de ambos factores. Una vez que yo tengo los puntos críticos, vamos a hacer el gráfico. En este caso, dibujamos una recta numérica. Entonces al dibujar la recta numérica, acá es menos infinito y acá es más infinito. Ubicamos los puntos menos 5 y 5. Entonces por aquí menos 5 y aquí va a estar 5. Entonces, recuerda que la gráfica para inecuaciones cuadráticas era de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces, por lo tanto, era de esta forma. Donde en la parte superior era positivo y en la parte inferior era negativo. Entonces, observemos qué valores va a tomar. Antes de ver qué valores toma, recuerda que es mayor o igual a 0. Por lo tanto, estos valores son cerrados. Como todos esos dos factores es mayor a 0, quiere decir que va a tomar valores positivos. Por lo tanto, estos son los valores que tomaría x. Entonces, como ya sabemos qué valores toma, ya puedo saber el dominio de mi función. Entonces yo voy a decir aquí que el dominio de la función f de x va a ser el intervalo de menos infinito hasta 5. Entonces, esto va a ser desde menos infinito hasta menos 5. Cerrado, unión desde 5 hasta más infinito. Entonces, recuerda que estos son los valores que tomaría x. Pero como el dominio son los valores que toma x, de frente lo puse que el dominio es desde menos infinito hasta menos 5
y desde 5 hasta más infinito. O sea, todos esos son los valores que va a tomar x para mi función raíz cuadrada. Entonces ya tengo el dominio de f de x. Ahora lo que vamos a hallar es el dominio de g de x. Hallamos el dominio de la función g de x. Entonces, la función g de x está dada por 4 por raíz cuadrada de x al cuadrado menos 81. Como es una función raíz cuadrada, lo que yo me voy a concentrar simplemente es con el valor que está dentro de la raíz, que viene a ser x al cuadrado menos 81. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0. De nuevo, es una función cuadrática, un valor cuadrático. Como está restándose, aplico diferencia de cuadrados. Sería x al cuadrado menos 81, sería x menos 9 multiplicado por x más 9. Y esto va a ser mayor o igual a 0, porque 9 al cuadrado es 81. Entonces vamos a graficar, que hallamos puntos críticos. Hallando puntos críticos, a cada uno de ellos igual a 0. Entonces, si es x menos 9 igual a 0, yo puedo decir que x es 9. Y x más 9 igual a 0, yo voy a decir que x va a ser igual a menos 9. Una vez que ya tengo los puntos críticos, vamos a hacer la recta numérica. Yo tendría aquí la recta numérica, donde vamos a ubicar aquí menos infinito y aquí más infinito. Ubicamos los puntos críticos, menos 9 y 9, más o menos por aquí. Menos 9 y 9. Como es una ecuación cuadrática, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces la gráfica sería así. Donde en la parte superior son positivos, en la parte inferior son negativos. En este caso, como es mayor o igual, en ambos puntos es cerrado. Ahora veamos cuáles son los valores. Como estos factores es mayor o igual a 0, quiere decir que son valores positivos. Por lo tanto, va a tomar los valores positivos, que vienen a ser estas regiones. Por lo tanto, yo ya puedo saber el dominio de g de x. El dominio de la función g de x va a ser igual. Desde menos infinito hasta menos 9. Desde menos infinito hasta menos 9. Unión desde 9 cerrado hasta más infinito. Entonces, esto viene a ser el dominio de mi función g de x. Como ya tengo el dominio de la función f de x y ya tengo el dominio de la función g de x, lo que voy a hacer con estos dos intervalos va a ser interceptar. Entonces, tenemos el dominio de f de x y el dominio de g de x. A nosotros nos piden hallar la intercepción del dominio de la función f y el dominio de la función g. Entonces, a nosotros nos piden hallar la intercepción. Para eso vamos a hacer la gráfica de ambos dominios. Vamos a graficar el dominio de f. En este caso, recuerda que acá tengo mi recta numérica, menos infinito y más infinito. Ubiquemos los puntos, menos 5 y 5. Entonces, más o menos, menos 5 sería por aquí y 5 estaría por aquí. Luego ubicamos los puntos menos 9 y 9, que viene a ser el dominio de la función g de x. Por aquí menos 9, por aquí 9. Entonces lo que vamos a hacer es graficar. Primero grafiquemos el dominio de la función f, que viene desde menos infinito hasta menos 5. Entonces yo tengo aquí menos 5 cerrado y me voy hasta menos infinito. De la misma forma aquí tengo de 5 hasta más infinito. Entonces ubico el punto 5 y me voy hasta más infinito. Entonces esto viene a ser la gráfica para la función f. Ahora vamos a ir a la gráfica para la función g, que es desde menos 9 hasta menos infinito. De menos 9 me voy hasta menos infinito. Cerrado y me voy hasta menos infinito. De la misma forma aquí, de 9 hasta más infinito. Entonces acá tengo el punto 9, cerrado y me voy hasta más infinito. Ahora, como me piden la intercepción, vamos a ver la intercepción de dichos dominios. Por ejemplo aquí, observo que la intercepción aquí está en esta parte. Eso viene a ser la intercepción. Y en esta zona de aquí, observo la intercepción aquí. Entonces acá está la intercepción de ambos intervalos. Y acá también está la intercepción de ambos intervalos. Por lo tanto, yo puedo decir aquí que el dominio de la función f interceptado con el dominio de la función g va a ser igual. Desde menos infinito hasta 9,
cerrado, desde menos infinito hasta menos 9 y desde 9 hasta más infinito. Desde 9 hasta más infinito. Entonces, esto viene a ser la intercepción de los dominios de la función f y los dominios de la función g. Por lo tanto, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dan la función f de x, que es igual a menos 7 raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado, y h de x, que es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 49. Me pide ya la intercepción del dominio de f con el dominio de h. Entonces, es parecido al ejercicio anterior. Vamos a hallar el dominio de ambas funciones y lo vamos a interceptar. Entonces, empezamos. Hallamos el dominio de la función f de x. Entonces, yo tendría aquí que la función f de x va a ser igual a menos 7 raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Como es una función raíz cuadrada, lo que yo me concentro simplemente es el valor que está dentro de la raíz. Entonces, ese valor es 16 menos x al cuadrado, y esto va a ser mayor o igual a 0. Tener presente aquí que siempre hay que tener a x, que es la variable elevado al cuadrado, siempre hay que tenerlo positivo. Por lo tanto, factorizaría el menos. Entonces sería menos x al cuadrado, en este caso, factorizando el menos, sería menos 16. Esto va a ser mayor o igual a 0. Eliminando el menos, tendría que x al cuadrado menos 16 va a ser menor o igual a 0. Al eliminar el signo negativo, la desigualdad cambia de dirección. De lo que era mayor, ahora va a ser menor o igual. X al cuadrado menos 16, diferencia de cuadrados. Entonces yo tendría aquí que x menos 16 es un 4 al cuadrado, por lo tanto es 4. X menos 4 por x más 4. Y esto va a ser menor o igual a 0. Entonces vamos a trabajar con inecuaciones cuadráticas. Hallamos los puntos críticos. X menos 4 igual a 0. Entonces yo tendría que x va a ser igual a 4. Luego x más 4 igual a 0. O tendría que el valor de x va a ser igual a menos 4. Entonces, como ya tengo los puntos críticos, hagamos la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica. Haciendo la gráfica, tendría mi recta numérica donde está menos infinito y acá tengo más infinito. Ubicamos los puntos críticos menos 4 y 4. Que viene a ser acá menos 4 y acá viene a ser 4. Como es menor o igual, ambos es punto cerrado. Son valores que va a tomar x. Como son inecuaciones cuadráticas, comenzamos la gráfica de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces más o menos sería de esta forma, donde en la parte superior son positivos y en la parte inferior son negativos. Ahora, observemos aquí, como ambos valores es menor a 0, menor o igual a 0, quiere decir que estos valores son negativos. Por lo tanto, tomamos la parte negativa, que viene a ser esta región. Por lo tanto, esos son los valores que tomaría x. Pero como ya me piden allá el dominio de la función f de x va a ser igual el intervalo de menos 4 hasta 4. En este caso va a ser de menos 4 a 4. Eso viene a ser el dominio de la función f de x. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el dominio. Hallamos el dominio de la función h de x. O sea, vamos a hallar el dominio de esta función, donde la función h de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 49, o sea, una función raíz cuadrada. Cuando tengo una función raíz cuadrada, lo que voy a trabajar simplemente con el valor que está dentro de la raíz, que viene a ser x al cuadrado menos 49, y eso siempre tiene que ser mayor o igual a 0. X al cuadrado menos 49, diferencia de cuadrados, x menos 7 por x más 7. Recuerda que 49 es un 7 al cuadrado, por eso que estoy aplicando diferencia de cuadrado. Y esto va a ser mayor o igual a 0. Vamos a graficarlo. Para eso encontramos los puntos críticos. X menos 7 igualando a 0 sería x a 7. Y x más 7 igual a 0, el valor de x sería menos 7. Una vez que ya tengo los puntos críticos, lo que vamos a hacer es gráfica. Entonces dibujamos la recta numérica donde ubicamos los puntos. En este caso, menos infinito, más infinito. Ubicamos los puntos críticos. Menos 7,
y 7. Entonces la gráfica sería de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, donde en la parte superior es positivo y en la parte inferior es negativo. Como es mayor o igual a 0, no te olvides que estos puntos son cerrados. Entonces, vamos a ver qué región toma. Como ambos valores son mayor o igual a 0, se toma valores positivos. Entonces quiere decir que estas son las regiones que va a tomar X. Entonces, el dominio de la función h de x va a ser desde menos infinito hasta menos 7 y desde 7 hasta más infinito. Entonces, el dominio de la función h es desde menos infinito hasta menos 7 cerrado, unión desde 7 hasta más infinito. Entonces, vamos a hallar la intercepción. Hallamos la intercepción del dominio de f con el dominio de h. Para eso tenemos que nosotros el dominio de la función f es de menos 4 hasta 4. Y el dominio de la función h es desde menos infinito, que está aquí, menos 7, hasta 7, hasta más infinito. Lo que vamos a hacer aquí es graficar para hacer la intercepción. Entonces dibujamos nuestra recta numérica, donde acá va a ser menos infinito y acá ser más infinito. Tener presente que aquí que estamos hallando la intercepción de los dominios. Ubicamos los puntos críticos, menos 4 y 4. Sería aquí menos 4 y 4. Y los otros puntos críticos, menos 7 y 7. Por acá sería menos 7 y acá es 7. Entonces empezamos con el gráfico. Vamos a graficar el intervalo del dominio f. Es desde menos 4 a 4. Entonces, en ambos puntos es cerrado. Eso va a ser el dominio de la función f. Ahora vamos a ir al dominio de la función h, que es de menos 7 hasta menos infinito. Entonces, desde menos 7 cerrado, me voy hasta menos infinito. Y desde 7 a más infinito, la misma idea. Desde 7 hasta más infinito. Ahora, observamos algo aquí. Me presente aquí que esto viene a ser el dominio de la función f y esto viene a ser el dominio de la función h. En este caso es h. Ahora, observemos algo aquí. No hay intercepción entre los dominios. Por ejemplo, acá está el intervalo del dominio f y acá está el intervalo del dominio h. Como puedes percatarte, no hay intercepción en los dominios. Por lo tanto, como no hay intercepción, yo voy a decir que la intercepción del dominio f con el dominio h, como no hay intercepción, es el conjunto vacío. O sea, no hay elementos donde se intercepten dichos intervalos. Por lo tanto, la intercepción de ambos dominios es el conjunto vacío. Esta es la respuesta para el ejercicio número 5.